Hace 7 años, la vida de nuestra protagonista dio un giro por completo. Teniendo solo 22 años, en la universidad quedó embarazada. Culpando al alcohol y no sabiendo qué hacer, toma la decisión primero de calmarse, recordando aquella noche con su pareja. Sonrojada, no sabe ahora cómo decirle a su novio, culpándolo de todo porque ahora ella está así. De repente suena su teléfono, es su enamorado, preguntando dónde está ella. Guardando todo, sale para encontrarse con su novio Hyeon, un chico muy amable y cariñoso. Hace 8 meses que se conocieron en Australia por un trabajo. Ella estaba en un lugar que no conocía y había pasado 2 días sin comer. Ji-hyen se acercó amigablemente y le prestó dinero porque ella no había comido. Desde aquel día comenzaron a conocerse poco a poco, sintiendo que era el hombre perfecto. Durante el camino, Hyeon le pregunta a la protagonista si tiene hambre. La chica se niega, pensando que si come algo le dará náuseas. Percatándose de que le pasa algo, Ji-hyen le toma la temperatura a su novia, pero nota que no tiene fiebre. Aún así, piensa que debe de estar muy cansada, por lo que le propone que vaya a casa para que pueda descansar. Intentando detenerlo, Lee Jeon llora en su interior por la impotencia de no poder decirle sobre la situación. De repente, son interrumpidos por un compañero de Lee Jeon que se acerca a la protagonista preguntando dónde ha estado, que no la ha visto en un mes. Ella le responde que ha estado muy ocupada. Esto molesta a Hyeon, quien, al verlos muy cercanos, lanza una mirada fría al chico, que al percatarse decide retirarse lo más rápido posible. Lee Jeon le menciona a Hyeon que el chico es un estudiante de su facultad, pero sin hacerle caso, Hyeon le pide volver a casa. Sin entender la protagonista por qué quiere ir, al entrar al departamento, Lee Jeon piensa que puede ser un buen momento para hablar con Hyeon sobre lo que está pasando, no teniendo idea de lo que le va a decir cuando se entere. Pero al entrar, de pronto Hyeon la abraza fuertemente, susurrándole al oído que ella es demasiado bonita y que se encuentra preocupado. Lee Jeon no entiende por qué su novio le dice eso. Ella le responde que él es mucho más guapo. Ji-hyen le afirma que ella es la más bonita y la abraza, comenzando a besarla. Sin embargo, Lee Jeon lo detiene diciéndole que tiene algo que contarle. Hyeon le pregunta qué cosa le quiere contar. Nerviosa, Lee Jeon, sujetándose el vientre, le dice que tiene hambre. Confundido, Hyeon le responde que, si es así, puede prepararle algo para que coma. La protagonista acepta alegre. Ya en la cocina, preparando panqueques de kimchi, Lee Jeon le dice que no importa cuántas veces lo mire cocinando, siempre se siente cautivada. Esto alegra a Hyeon, quien, al recibir el cumplido, le sirve la comida. Pasando un rato, Lee Jeon le comenta que su comida es muy deliciosa. Ji-hyen vuelve a tomarle la temperatura, preguntando a su novia si ya se siente mejor. Ella le responde que sí, sintiendo que cuando le cuente todo él lo entenderá. De pronto, Hyeon le dice que debe retirarse porque tiene trabajo, así que limpiará antes de irse. Mientras coloca guarniciones en la refrigeradora, se percata de que en la mesa hay un test de embarazo. Hyeon le pregunta a Lee Jeon qué es eso y toma la prueba. Esto asusta a Lee Jeon, quien rápidamente le quita el test de las manos para después guardarlo. Ji-hyen, al ver que guarda el test de embarazo, abre más el cajón, notando muchas más pruebas. Se da cuenta de que su novia está a punto de llorar. Entonces la abraza y le dice con calma que no pasa nada, que primero debe calmarse. Le pide que hablen luego, explicándole que ahora tiene que trabajar, pero prometiéndole que la llamará pronto. Retirándose del lugar, ya en la noche recibe una llamada de Hyeon, disculpándose por hablarle tan tarde y pidiéndole ir al hospital juntos mañana, lo que sorprende a Lee Jeon. Hyeon le aclara que estuvo investigando y que al día siguiente deberán recoger su libreta de maternidad, mientras sostiene en sus manos un cofre con anillos.
Lee Jeon, llorando, le confiesa que pensó que él odiaría que estuviese embarazada. Ji-hyen, preocupado, se disculpa si le dio esa sensación, pero le dice que quiere acompañarla al hospital. Esto alegra a Lee Jeon. Antes de colgar, Hyeon le aclara que la ama. Siente que al día siguiente debe hacerlo mientras sostiene los anillos y no puede dejar de pensar en ella. Al día siguiente recibe un mensaje de Lee Jeon que dice que está ansiosa por encontrarse con él, lo que alegra a Hyeon, quien se prepara para ver a su novia, acordándose de que debe ir por las flores. De repente recibe una llamada de su madre. Al contestar, ella le pregunta cómo es que pudo irse el día anterior sin dejarle hablar con él un rato. Ji-hyen se disculpa y responde que estuvo muy ocupado. Su madre acepta que siempre esté ocupado, pero le comenta que debe darse tiempo para visitarla a ella y a su padre. Ji-hyen le dice que está bien, que los visitará pronto, ya que tiene que presentarles a alguien. La madre le pregunta quién es, pero sin responderle, Hyeon le dice que ya debe irse y se despide. Ya cambiado, toma los anillos y se dispone a encontrarse con Lee Jeon, emocionado al pensar que tan hermosa será la niña que se parecerá a ambos. Imagina verla dar sus primeros pasos, enseñarle a andar en bicicleta, tomarla de la mano, mirarla y decirle que la ama. Al salir de los departamentos, llega al estacionamiento para recoger su auto. Pero de repente escucha un ruido que se acerca y deslumbra su vista, siendo demasiado tarde para reaccionar. Sin poder soportar el golpe, escucha al conductor acercarse y decir algunas palabras, pero no logra entender nada. Al percatarse de que se está retirando, en su interior le pide que no se vaya, que lo ayude. Intentando buscar sus anillos, trata de mantenerse despierto para ir con ella. Piensa que solo quería cuidarla, vivir una larga vida y ser feliz con ellas. También teme que, si él no está para ella, Lee Jeon renunciará a su hija por su culpa. Finalmente se queda dormido. Tiempo después, en la sala de cirugía, la madre de Hyeon se encuentra preocupada por su hijo. De repente se acercan unos policías y le comunican que el incidente fue grabado, que ya tienen la placa del vehículo y la identidad del sospechoso. La madre de Hyeon, llorando, le pide al policía que se asegure de atrapar a ese hombre. Cuando el policía intenta hablar de nuevo, una chica aparece de pronto y asegura que es testigo del incidente, que se mudó hace poco y que ese día vio la escena del atropello. La joven, Eun-bi, se acerca a la madre de Hyeon y le dice que es amiga de él y hermana de Cha Eun-yeok, preguntándole si aún se acuerda de ella. La madre responde que sí la recuerda y, llorando sobre sus hombros, le pregunta qué debería hacer. Eun-bi le dice que no se preocupe, que ella hablará con la policía y que sería mejor que descansara, que le avisará cuando Hyeon salga de cirugía. Ya en la comisaría, Eun-bi da la descripción de la persona que atropelló a Hyeon, notando cómo se acerca resguardado por los policías. Ella asegura que es ese hombre. Mientras tanto, el sospechoso dice que no sabe de qué habla y que no hizo nada, comenzando una discusión. Más tarde, el policía le dice a la madre de Hyeon que, gracias al testimonio de Eun-bi, pudieron atrapar al criminal, entregándole las pertenencias de su hijo recuperadas en el incidente. Ella se sorprende al ver los objetos que tenía. Ya en el hospital, usa la mano de su hijo para desbloquear su celular y comienza a revisar los chats, descubriendo que su hijo tiene novia. La madre le escribe a Lee Jeon pidiéndole que no vuelva a comunicarse, haciéndose pasar por Hyeon. Lee Jeon, al notar lo que le escribió después de 3 días, sabe que su oppa no es ese tipo de persona y se da cuenta de que algo está pasando, por lo que decide ir a su departamento. Al llegar, se encuentra con una señora. La mujer se presenta como la madre de Hyeon y le pide que entre. Al mirarla de nuevo, la observa con desprecio, ya que, de acuerdo con su investigación, la chica no tiene padre.
la madre le pregunta por qué intentó forzar la puerta. Lee Jeon le responde que Oppa le había dado la contraseña. Sin embargo, la madre le dice que la contraseña ya fue cambiada, que si nota que no puede abrirla debería rendirse. Lee Jeon se disculpa, pero explica que vino porque estaba preocupada por Hyeon. Molesta, la madre le pide que deje de atormentar a su hijo, que él le pidió que se deshiciera de ella en su lugar. Esto impacta a Lee Jeon. La madre le pide que se vaya si ya entendió lo que dijo. Lee Jeon, preocupada, le sujeta del brazo pidiéndole al menos hablar con Oppa una vez más. Molesta, la madre le quita la mano y le pide que se vaya de una vez mientras aún está siendo amable con ella y que no vuelva a molestar más a su hijo. Después de 2 semanas, Hyeon sigue sin despertar. Eunbi llega para hablar con la madre de Hyeon, pidiéndole que vaya a descansar, ya que los doctores dijeron que despertará pronto y que debería arreglarse para lucir bien para su hijo, asegurándole que ella lo cuidará por el momento. La madre piensa que Eunbi sería una buena chica para su hijo y se retira feliz al ver que ella lo cuidará. Una vez fuera, Eunbi no puede dejar de mirar a Hyeon, pensando en besarlo, ya que, después de todo, él no lo sabrá. Pero de pronto se asusta cuando llega Park, quien se presenta como el mejor amigo de instituto y de la universidad de Hyeon. Comienzan a discutir entre ellos. De pronto, Park le dice a Eunbi que algo es muy raro respecto al incidente, sobre la hora del suceso, ya que la persona que lo reportó era un hombre, pero según lo que ella dijo, fue ella quien lo reportó. Eunbi le dice que la demora del reporte fue porque estaba sin batería. Cuando Park intenta debatirlo, es interrumpido por el grito de Eunbi al ver que Hyeon está despertando. Esto alegra a Park al ver a su amigo levantarse. Sin embargo, de pronto Hyeon se dirige a Park preguntando quién es él. Park nota que no lo reconoce y le dice que son amigos de la universidad y que también fueron al servicio militar juntos, preguntándole si acaso está jugando. Hyeon, sin comprender nada, pregunta si realmente fue al servicio militar. Más rato, la madre de Hyeon le cuenta a Eunbi que el médico le informó sobre la pérdida de memoria de 3 años que tiene su hijo. Aprovechando la oportunidad, Eunbi le dice que antes de irse a estudiar al extranjero, Hyeon le había pedido salir con ella cuando volviera, pero ahora, con la pérdida de memoria, ya no lo recordará. La madre, alegre al escuchar eso, le dice que los apoyará y que pueden empezar de nuevo. De vuelta con el protagonista, Hyeon no entiende lo que está pasando. De pronto llega su madre y, nerviosa, le pregunta si vio a Eunbi, que ella vino varias veces al hospital para verlo. Hyeon pregunta si se refiere a la hermana de Eunjeok. Su madre responde que sí, que según ella estaban enamorados y que él le prometió estar juntos cuando regresara del extranjero. Hyeon le dice que le parece extraño, ya que nunca fue su tipo la hermana de Eunjeok. Su madre le responde que seguro ya no la recuerda por la memoria que perdió, pero que es una chica muy amable y linda. Al escuchar a su madre, comienza a dolerle la cabeza. Ji-hyen le dice que siente que está olvidando algo muy importante para él. Por otro lado, Lee Jeon llega al centro de maternidad observando a las parejas salir, sintiéndose sola. Pasan así los días mirando su celular, hasta que de pronto recibe una llamada de Hyeon, por lo que contesta, escuchando su voz. A punto de llorar, le pregunta por qué no se contactó con ella. El sujeto, al teléfono le responde que está bien. Intentando levantarse, Lee Jeon le pregunta dónde está, que quiere verlo. El sujeto le dice que su madre ya le dijo lo que tenía que decirle en su lugar, pidiéndole que no vuelva a llamarlo y que, si lo hace, habrá consecuencias. Esto impacta a Lee Jeon. De pronto, el sujeto le cuelga la llamada. Sin entender qué pasó, no puede creer que quien la llamó sea su oppa, así que vuelve a llamar, pero la contestadora le dice que el número al que llamó está bloqueado. Entonces entiende que no lo volverá a ver. Pasa así un año.
Lee Jeon le dice a su oppa que hoy su hija ha cumplido 1 año y que ya le está empezando a llamar mamá, pero que también, aunque no sabe cómo lo aprendió, a veces dice papá. Pasan más años y le cuenta que ahora su hija ya aprendió a correr y empezó a ir a la guardería, que le gusta tocarle la cara y cantar. Pasan más años y le vuelve a decir que Yena, su hija, el año que viene comenzará la primaria, que es una niña muy inteligente aunque no tenga a su padre. Ya no espera que se ponga en contacto con ellas. Volviendo a la actualidad, Yena, de 5 años, le pregunta a su madre qué hace esa expendedora ahí. Lee Jeon le dice a su hija que sea sincera, que si está preguntando por qué está ahí la expendedora o por los juguetes que están dentro. Yena se da cuenta de que la han descubierto. Comprendiendo lo que quiere, Lee Jeon le dice que puede tomar un juguete, lo que alegra a Yena. Después de conseguir el juguete que quería, su madre le pide que guarde sus cosas porque volverán a casa, mientras Lee Jeon siente que ya no necesita a nadie más que a su hija. Al día siguiente, durante el almuerzo, mientras Lee Jeon habla con su madre, Yena aprovecha para jugar. Al darse cuenta, Lee Jeon reprende a su hija por jugar en la mesa. La abuela, al ver la escena, sonríe con ternura. Al terminar de comer, la madre de Lee Jeon la detiene, pidiéndole que descanse, ya que mañana será un día importante, su primer día de trabajo. Lee Jeon, sujetando los platos, le dice que debería relajarse ella, insistiendo en que tome un descanso mientras se dirige a lavar los trastes. Al día siguiente, se despide de su familia. En el camino, durante una llamada con su superior, este le indica que debe ir a Gangnam. Lee Jeon le pregunta por qué, si ella trabaja en Planificación Marfil. Su superior le comenta que salió un comunicado el día anterior, la compañía fue comprada por Planificaciones Max, lo que sorprende a Lee Jeon. Él le dice que vaya a trabajar allí, sabe que será difícil al inicio, pero que pronto se acostumbrará. Al llegar a la nueva compañía, Lee Jeon piensa que podría ser una oportunidad para empezar algo nuevo. La empresa es más grande y queda más cerca de su casa. De pronto, es llamada por Park. Ambos se presentan, él como trabajador de recursos humanos y ella como la nueva empleada. Park la presenta ante la jefa de equipo como la nueva redactora. Ella se presenta como Seon Miran, feliz de poder trabajar con ella. Lee Jeon le responde de la misma manera, pensando que parece ser una mujer muy simpática. Ambas se dirigen al ascensor y llegan al piso donde se encuentra su oficina. Seon Miran llama a todos y presenta a la protagonista como la nueva integrante del equipo, una asistente de redacción. Luego presenta a los demás, Son Ki-on, el diseñador gráfico, Park Kyung-kwan, el subjefe, y Go Eun-ju, la diseñadora gráfica. Lee Jeon también los saluda, pero se sorprende con una de las chicas, pensando que parece estar molesta. Seon Miran le indica el lugar donde va a trabajar, y la protagonista se sienta. Luego, la jefa de equipo se dirige a Son Ki-on y le pregunta por qué el ambiente está tan tenso. Él responde que el director Hyeon está allí, lo que sorprende a Seon Miran. Ella le pide a Lee Jeon que la acompañe un momento para presentarle al director, y la protagonista acepta. En el camino, Seon Miran le confiesa que le tienen más miedo al director que al presidente, advirtiéndole que debe tener cuidado con él, ya que es el hijo del presidente. Lee Jeon le dice que lo tendrá en cuenta, pensando que su director es el hijo del presidente y que ambos viven en mundos completamente diferentes. Cuando están a punto de llegar, Lee Jeon se detiene, sorprendida al verlo de nuevo. Su corazón no deja de latir, nunca pensó volver a verlo, justo allí y en ese momento. Hyeon se acerca a ella. Lee Jeon no puede creer que el padre de su hija esté ahí. Se siente mareada. Escucha sus pasos acercarse y, de forma inconsciente, retrocede. De repente, sus piernas pierden fuerza y comienza a caer, pero Hyeon la sujeta antes de que toque el suelo.
Lee Jeon piensa que muchas veces imaginó su reencuentro. Se repetía a sí misma que no se dejaría perturbar, se lo dijo miles de veces. Sin embargo, al mirarlo, todo se desmorona. Seon Miran, nerviosa por el ambiente cambiante, presenta de manera alegre al director a la nueva redactora del equipo. Seon Hyeon, al escuchar eso, le extiende la mano para saludarla, presentándose. Lee Jeon, perturbada, se pregunta a sí misma si eso es todo lo que tiene para decirle. Por otro lado, un niño llora porque no quiere entrar a la academia, lo que incomoda a su madre por el escándalo que está haciendo. Ella lo reprende, recordándole que él mismo dijo que quería ir, lo que entristece aún más al niño. Esto irrita a la madre, ya que ya pagaron la academia. Dándose por vencido, el niño acepta entrar. Su madre le promete que, si al menos se queda 30 minutos prestando atención, podrá jugar videojuegos por la misma cantidad de tiempo. El niño le pide que sea 1 hora. Cansada, la madre acepta y lo lleva dentro del aula. Ya en clase, estando solo, Yena aparece, pidiéndole que deje de llorar y que extienda su mano. El niño lo hace sin entender por qué. Ella coloca unas fichas en su mano, lo que lo sorprende, y le pregunta por qué lo hace. Yena le aclara que, si las deja caer, recibirá un golpe, acompañando sus palabras con una sonrisa. Esto sonroja al niño. Yena se presenta y le pregunta su nombre. El niño responde que se llama Park Do-ben. Luego, Yena le pregunta si él va a la guardería Lorito, lo que sorprende a Park Do-ben, quien le pregunta cómo lo sabe. Ella responde que lo vio en su mochila el día anterior, lo que avergüenza al niño al pensar que la niña le prestó atención. Yena le señala que en su mano hay una ficha negra y una blanca. El niño, nervioso, le dice que lo sabe. Entonces, ella le pregunta cuál prefiere. El niño responde que la negra. Yena, sujetando la ficha blanca, la coloca en el tablero y le pregunta si ya sabe qué debe hacer para quedarse con su ficha. Park Do-ben, pensativo, mueve sus piezas intentando capturarla de ella. Yena se sorprende al notar que sabe jugar, y le sonríe, diciéndole que no debería llorar. Esto termina por cautivar al niño, quien piensa que, a sus 6 años, es la primera vez que conoce a una niña así. Escuchando su corazón latir, pasan así 30 minutos, mientras su madre espera afuera. Finalmente, su hijo sale feliz. Ella, contenta al verlo así, le pregunta si se divirtió. El niño le responde que sí, muchísimo. Luego, ella le pregunta qué fue lo divertido, pero él no responde, en cambio, le pregunta a su madre si ella se enamoró a primera vista de su padre. Esto pone nerviosa a la madre, quien le pregunta si acaso sabe lo que significa eso. El niño responde que sí, mientras piensa en Yena. De vuelta en el trabajo, Jeon Hyeon se encuentra en su oficina, sin entender por qué sigue pensando en la nueva trabajadora. Se pregunta cómo es que se llamaba, sintiendo una sensación extraña al recordarla. De pronto, llega la jefa de equipo y le entrega la lista de los participantes que estarán en la presentación. Al recibirla, descubre el nombre de la nueva, Lee Jeon. Mientras firma la lista, le pregunta a Seon Miran si la nueva se realizó su chequeo médico general antes de ser contratada. Ella le responde que sí, que es un requisito obligatorio. Él comenta que hoy casi se desmaya y que parecía tener algún problema de salud. Mientras tanto, la jefa de equipo piensa que, en realidad, ella parecía estar mejor cuando se alejó de él. Sin embargo, responde que, como es nueva, debió estar nerviosa, especialmente porque él es muy apuesto. Esto incomoda a Jeon Hyeon, quien le aclara que no está bromeando. Esto asusta a la jefa de equipo. De pronto, él le pide que traiga ahora mismo a la nueva empleada. Mientras tanto, la protagonista está siendo ayudada por Song Kyon. Ella le agradece por la ayuda, pero son interrumpidos por la jefa de equipo,
quien le avisa a Lee Jeon que el director la está llamando. Esto la sorprende. Seon Miran le dice que vayan juntas, algo desanimada. Lee Jeon no entiende por qué la llama si hace un momento fingió no conocerla. Piensa que tal vez quiere que renuncie, sin poder creer que él sea capaz de algo así. Ambas llegan a la oficina del director. Jeon Hyeon se levanta y se dirige hacia la protagonista, preguntándole si está bien. Lee Jeon no entiende a qué se refiere. Él le aclara que, cuando se conocieron, ella parecía enferma. La protagonista sigue sin entender lo que está pasando. Él le comenta que fue contratada recientemente y espera que no se sienta decepcionada de trabajar con ellos. Esto molesta a Lee Jeon, quien no entiende las tonterías que está diciendo. Al terminar de hablar, él le pregunta si podrá brindar un buen desempeño. Ella, cansada, responde que sí. Al escuchar su respuesta, él suelta una ligera risa y le dice que esperaba una respuesta más creativa, viniendo de una redactora de publicidad. Esto molesta a Lee Jeon, quien se pregunta si solo la llamó para regañarla. Irritada, le responde que mostrará su creatividad porque es su trabajo y dará lo mejor de sí. Jeon Hyeon le dice que eso espera. Más tarde, a la hora de salida, cuando el director ya se está alistando para irse, entra su amigo Park, llamándolo señor y preguntándole si ya se va. Esto incomoda a Jeon Hyeon, quien le pide que lo trate como siempre. Park le responde que aún no puede, ya que no está acostumbrado a su nuevo puesto. Jeon Hyeon le pregunta si es así, entonces podría trasladarlo a su departamento para que se acostumbre más rápido, lo que asusta a Park y provoca la risa del director. Mientras Jeon Hyeon se retira, su amigo lo sigue, pidiéndole que no haga ese tipo de bromas, ya que todo lo que dice suena serio y realmente le dio miedo su comentario. Durante el camino, Jeon Hyeon le pregunta si de verdad da miedo cuando habla. Su amigo, sin entender la pregunta, lo mira confundido. Entonces, Jeon Hyeon le aclara que hoy una nueva trabajadora se puso pálida al verlo. Su amigo le responde que ella no fue la única que reaccionó así, pero luego, con una sonrisa, le pregunta si esa chica le llamó la atención, ya que él nunca habla de mujeres. Incluso bromea preguntando si era bonita. Jeon Hyeon evade la pregunta. Su amigo, al notar su reacción, sospecha que quizás siente algo por ella, lo que le provoca aún más risa. Ya llegando al primer piso, su amigo lo invita a comer a su casa. Jeon Hyeon le pregunta por qué debería ir, y él le responde que su madre le pidió que lo invitara. Sabe muy bien que no puede desobedecerla, ya que quiere que él sea un ejemplo de una familia feliz para que considere casarse. Pero Jeon Hyeon lo interrumpe y le dice que simplemente finja obedecerla, y se retira del lugar. Al llegar con su chofer, piensa que solo debe seguir fingiendo. Desde que perdió la memoria hace 3 años, cree que no perdió recuerdos importantes. Solo necesita dar lo mejor de sí y mantenerse en su lugar. Más tarde, al llegar a su departamento, no puede dejar de pensar en Lee Jeon. No entiende por qué. Se pregunta si será por su nombre, repitiéndolo una y otra vez en su cabeza. De pronto, abre los ojos y la ve frente a él. Sorprendido, le pregunta qué hace ahí. Ella se acerca lentamente, se acomoda en su regazo y se aproxima cada vez más a sus labios, hasta besarlo. Esto sorprende a Jeon Hyeon, pero al mismo tiempo siente una extraña calma, por lo que sigue el momento. Sin embargo, de repente despierta sobresaltado, preguntándose si ya se volvió loco. Por otro lado, de regreso a su casa, Lee Jeon está molesta porque él la llamó solo para decir tonterías. Siente que ya no es el mismo que conocía, y además finge no reconocerla. Decide que lo mejor es olvidar el día de hoy, porque tiene a alguien más especial en su vida. Al abrir la puerta de su casa, Jenna corre hacia ella y se lanza a sus brazos.
La abuela se sorprende de que haya llegado temprano, y Lee Jeon responde que es porque fue su primer día. Sentándose con su hija, le pregunta cómo le fue en la academia. Yena, feliz, le dice que hoy conoció a alguien de su edad. Esto alegra a Lee Jeon, pensando que hizo un nuevo amigo. Sin embargo, Yena aclara que aún no son amigos, ya que él no sabe nada de Baduk. Entendiendo la situación, Lee Jeon le pregunta cómo se llama el niño. Yena responde que se llama Park Do-ben, y que su madre fue a recogerlo hoy y posiblemente también mañana, diciendo esto con un poco de tristeza. Al notarlo, Lee Jeon le pregunta si sintió envidia. Al principio, Yena dice que no, pero luego confiesa que sí, un poco. La protagonista la abraza y, en su interior, se disculpa. Alguna vez pensó que sería bueno que Yena tuviera a su padre. Sin embargo, ese hombre no sabe nada de su existencia, quizás incluso pensó que ella se deshizo del bebé. Luego, Lee Jeon piensa que, durante todo este tiempo, él probablemente tuvo muchas novias. Esto la lleva a considerar renunciar a su nuevo trabajo. Al día siguiente, en la casa de la madre de Jeon Hyeon, él se masajea el hombro. Su madre lo nota y, preocupada, le pregunta si le ocurrió algo. Él responde que solo durmió mal, sin querer decir que se cayó del sofá. Su padre comienza a hablar, comentándole que siempre debe cuidar sus modales con sus empleados, ya que una mala actitud podría generar malentendidos. Jeon Hyeon le agradece el consejo. Luego, su padre le pregunta qué tal su nuevo puesto, si le gusta. Jeon Hyeon responde que sí. Su madre interviene, diciéndole a su esposo que su hijo viene de vez en cuando y que no quiere que hablen de trabajo, intentando cambiar el tema y mencionar a Eun-bi, quien también trabaja en la empresa. Sin embargo, al darse cuenta, Jeon Hyeon cambia de tema y pregunta por su hermano. Su padre le responde que se fue de viaje de trabajo por una urgencia. Más tarde, en su habitación, mientras observa fotos de su infancia, Jeon Hyeon se siente extraño tras haber perdido sus recuerdos. En ese momento, su madre entra. Al verla, él le pregunta por su padre. Ella responde que se fue a la oficina con prisa. Entonces, Jeon Hyeon le dice que él también se irá. Su madre acepta y lo espera afuera, pero antes de que salga, él la detiene y le pregunta sobre los 3 años que no recuerda, qué fue lo que ocurrió. Ella, nerviosa, le dice que solo cumplió con el servicio militar y que todo lo demás fue normal. Jeon Hyeon repite que realmente no recuerda nada de eso. Su madre le dice que quizás sea una señal del cielo para que no se aferre al pasado. Él responde que tal vez tenga razón. Entonces, su madre se acerca y le recuerda la marca roja que tenía, que se intensificaba cuando se enojaba. Jeon Hyeon le dice que sí lo recuerda, y que solía cubrirla con su flequillo porque no le gustaba que los demás supieran cómo se sentía. Su madre sonríe y le dice que siempre puede contar con ella. Él asiente y le da un abrazo. Al día siguiente, Lee Jeon se siente cansada porque durmió mal. Son Kyon la saluda alegremente y se acerca, preguntándole si quiere ir a la cocina para enseñarle la máquina de café. Ella responde que sí, que dejará sus cosas y luego irá. Al sentarse en su lugar y sacar su termo, de pronto es saludada por Eun-bi, lo que la sorprende. Al verla, Lee Jeon se siente mareada, recordando cómo fue ella en el pasado. Eun-bi, sonriente, la toma del brazo y le pregunta si trabaja allí. Lee Jeon responde que sí, como redactora de publicidad. Eun-bi se sorprende al saber que es la redactora del equipo 2, y luego se presenta a sí misma como la jefa de departamento. La protagonista recuerda cómo conoció por primera vez a Eun-bi durante la preparatoria. En aquella ocasión, Eun-bi le había ofrecido algunos productos de maquillaje para que los probara, pero Lee Jeon se negó y le explicó amablemente que no acostumbraba a maquillarse. Sin embargo,
Eunbi continuó insistiendo y le aseguró que, si utilizaba aquellos productos, se vería mucho más bonita. A pesar de eso, la protagonista volvió a negarse con tranquilidad y le agradeció por preocuparse por ella. Toda aquella conversación estaba siendo observada por las demás chicas del aula. Al darse cuenta de que Lee Jeon rechazaba constantemente sus ofrecimientos y que todas sus compañeras estaban mirando la situación, Eunbi terminó sintiéndose avergonzada. Lee Jeon recuerda que aquella fue la única vez que habló directamente con Eunbi. Unos días después, durante la hora del almuerzo, la protagonista se dirigió al comedor y se alegró mucho al ver a su madre trabajando allí. Llena de felicidad, se acercó para saludarla, sin saber que Eunbi estaba observando toda la escena. Después de un rato, cuando Eunbi se acercó para recibir su comida, la madre de Lee Jeon, agotada por el trabajo, se secó el sudor con la manga de su uniforme. Eunbi vio aquel gesto y la acusó inmediatamente de haber servido la comida con una mano llena de sudor. La madre de la protagonista se quedó atónita ante la acusación, pero se disculpó de inmediato. Luego, sacó unos guantes nuevos y le pidió que esperara un momento, asegurándole que le prepararía otro plato. Aún así, intentó aclararle que se había secado el sudor con la manga y no con la mano. Sin embargo, volvió a disculparse con ella para evitar más problemas. Mientras le servía una nueva porción de comida, la madre de Lee Jeon se la entregó amablemente y le pidió que disfrutara de su almuerzo. No obstante, Eunbi arrojó el plato al suelo, provocando un fuerte estruendo que llamó la atención de todas las personas que se encontraban en el comedor. Al escuchar el ruido, la jefa de cocina se acercó rápidamente y preguntó qué había sucedido. Las amigas de Eunbi le dijeron que la señora había arrojado la comida al suelo simplemente porque Eunbi se había quejado de su falta de higiene. Mientras ellas contaban aquella versión, Eunbi fingía estar afectada y temblaba frente a todos. La madre de la protagonista, completamente preocupada, negó que las cosas hubieran sucedido de esa manera. Sin embargo, Eunbi la acusó de estar mintiendo. También le preguntó cómo podía comportarse así siendo una adulta y le exigió que se disculpara con ella. Lee Jeon escuchó toda la conversación desde cierta distancia y apretó las manos con fuerza, intentando controlar el enojo que sentía. Inmediatamente quiso acercarse a su madre para defenderla, pero se detuvo al ver que ella negaba con la cabeza y le indicaba que no se acercara. La madre de la protagonista bajó la cabeza, aceptó la culpa y se disculpó con Eunbi. Debido a lo sucedido, no tuvo más remedio que renunciar a su trabajo. Sin embargo, poco tiempo después, todos se enteraron de que la mujer que trabajaba en la cocina era la madre de Lee Jeon. A partir de ese momento, comenzaron a difundirse rumores en los que aseguraban que aquella señora era una ladrona que se llevaba comida del comedor para alimentar a su hija, refiriéndose a la protagonista. Debido a esos comentarios, muchas estudiantes comenzaron a pensar que ambas eran unas mendigas. Al volver al presente, Eunbi, con una sonrisa, le dice a Lee Jeon que, ahora que ya sabe que ella es la jefa del departamento, debe tratarla con el debido respeto. Después de decir aquello, se despide y se aleja. La protagonista se queda en silencio, intentando procesar todo lo que acaba de suceder. Se siente agotada y piensa que, ahora que sabe que Eunbi trabaja en aquel lugar, tiene todavía más motivos para renunciar. Por esa razón, comienza a considerar seriamente la posibilidad de preparar su carta de renuncia. Sin embargo, de repente, el teléfono de su oficina comienza a sonar. Cuando contesta, una persona del área de recursos humanos le pide que se acerque a su oficina. Lee Jeon acepta la solicitud, aunque durante el camino no puede evitar preguntarse por qué la están llamando. Cuando llega, se encuentra con Park, quien la saluda y le pide que lo acompañe, ya que necesitan hablar sobre una modificación en su sueldo. La protagonista va con él y, después de sentarse, le pregunta de qué tipo de modificación se trata.
Park le responde que se trata de un aumento salarial. La noticia sorprende por completo a Lee Jeon, quien, visiblemente entusiasmada, le pregunta si debe firmar el documento que tiene delante. Park le responde que sí. Mientras firma el documento con su nuevo sueldo, Lee Jeon piensa que, después de todo, la empresa no es tan mala. Cuando Park ve que ha terminado de firmar, le explica que también debe completar su información personal para registrarla en la base de datos de la empresa, ya que todavía es una trabajadora nueva. Ella acepta sin ningún problema. Sin embargo, al revisar la hoja, se da cuenta de que no existe ninguna casilla en la que pueda colocar información sobre su familia, por lo que intenta comentárselo a Park. Al notar que tarda demasiado en completar el formulario, él le pregunta si sucede algo. Lee Jeon le responde que no pasa nada y decide guardar silencio, pensando que quizás sea lo mejor. No quiere que Jeon Hyeon se entere de la existencia de su hija Yuna, ya que, después de todo, él ni siquiera sabe que la pequeña existe. Al llegar a la sección correspondiente a su estado civil, marca la opción de soltera, pues nunca llegó a casarse. Cuando finalmente se retira de la oficina, Lee Jeon reflexiona sobre su situación. Piensa que la empresa probablemente crecerá mucho en el futuro y que trabajar allí podría beneficiarla bastante en su desarrollo profesional. Por esa razón, siente que únicamente debe soportar unos cuantos años, intentando evitar a Jeon Hyeon tanto como le sea posible. Sin embargo, apenas sale de la oficina, observa que él se está acercando por el pasillo. Asustada, Lee Jeon reacciona de inmediato y se esconde detrás de uno de los muros para evitar que la vea. Mientras lo observa desde su escondite, no comprende cómo es posible que se lo encuentre con tanta frecuencia. Entonces recuerda que aquella mañana habían enviado un comunicado interno en el que anunciaban que se realizaría una excursión para los niños de una escuela. Jeon Hyeon era uno de los encargados de representar a la empresa durante la visita. En ese momento, la maestra que acompañaba al grupo de estudiantes le agradece a Jeon Hyeon por permitirles realizar la excursión dentro de las instalaciones de la empresa. Él le responde que no tiene nada que agradecer y expresa su deseo de que aquella visita resulte útil y educativa para los niños. Después, presiona el botón del ascensor y le indica a la maestra que puede subir junto con los pequeños, ya que el salón que visitarán se encuentra en el piso superior. Antes de entrar al ascensor, la maestra vuelve a agradecerle y le entrega un presente preparado por los estudiantes. Le explica que se trata de unas galletas que los propios niños habían horneado, con la esperanza de que tanto él como los demás empleados pudieran disfrutarlas. También le asegura que los pequeños se esforzaron mucho para prepararlas. Jeon Hyeon le agradece a la maestra y recibe el regalo. Luego, los niños se despiden de él con mucha alegría, mientras él también les responde con una sonrisa antes de que las puertas del ascensor se cierren. Una vez que se queda solo, Jeon Hyeon se dirige hacia el tacho de basura con el presente en las manos. Lee Jeon observa lo que está a punto de hacer y, sin pensarlo, grita para detenerlo. Sin embargo, no logra llegar a tiempo y el regalo termina cayendo dentro del tacho. Al presenciar aquello, Lee Jeon no puede creer que el padre de su hija sea una persona tan desagradable. Completamente molesta, se acerca rápidamente, lo toma del brazo y le pregunta por qué arrojó el regalo a la basura. Jeon Hyeon, al verla, aparta su mano y le indica que no es necesario que se comporte de manera tan agresiva. Sin embargo, antes de que puedan continuar discutiendo, Park sale de la oficina, pues estaba buscando a Jeon Hyeon. Sin dudarlo, lo sujeta para llevárselo y le recuerda que llegará tarde a la reunión. Antes de retirarse, Park se disculpa con la protagonista y le informa que se comunicarán con ella más tarde. Finalmente, ambos se alejan, dejando a Lee Jeon completamente atónita por la escena que acaba de presenciar. Mientras tanto, dentro del ascensor, Park reprendía a Jeon Hyeon por haber apartado la mano de Lee Jeon,
diciéndole que no debía haber reaccionado así, incluso si ella lo hubiera atado con una cuerda. Sin embargo, Jeong-hyeon, todavía concentrado en lo ocurrido, le respondió que aquella mujer le había gritado. Al escucharlo, Park se quedó sorprendido. Por otro lado, cuando Lee Jeon regresó a su oficina, no pudo evitar pensar que Jeong-hyeon ya no era la misma persona que había conocido en el pasado. De repente, recibió una llamada. Al contestar, descubrió que se trataba de Park, quien se disculpó con ella en nombre del director. Aquello molestó a la protagonista, quien le preguntó si acaso Jeong-hyeon no sabía disculparse por sí mismo. Sin embargo, su enojo comenzó a desvanecerse cuando Park le explicó que era amigo del director, especialmente porque ambos habían realizado juntos el servicio militar en el ejército. Park se lo contó con cierto desgano, ya que Jeong-hyeon ni siquiera parecía recordarlo. La información sorprendió a Lee Jeon, aunque decidió no darle demasiada importancia. Luego, Park le aseguró que haría que su amigo se disculpara personalmente con ella. Lee Jeon le respondió que no era necesario, pues lo sucedido tampoco había sido tan grave y ella se encontraba bien. Park comprendió su respuesta y ambos se despidieron antes de finalizar la llamada. Cuando colgó el teléfono, Lee Jeon se sintió completamente agotada y solo deseaba regresar a casa. En ese momento, la jefa de equipo la observó y le recordó que aquel día tendrían una reunión a las 10 para conocer al nuevo equipo de planificación. Lee Jeon le respondió que sí lo recordaba. Seo Mi-ran se despidió de ella y le dijo que, entonces, la vería en la reunión. Una vez que volvió a quedarse sola, Lee Jeon recordó que aquella reunión era precisamente para conocer al grupo de trabajo de Eunbi. Al pensar en ello, perdió por completo las ganas de asistir. Más tarde, durante la reunión, ambos equipos comienzan a presentarse. Seo Mi-ran presenta a la nueva integrante de su grupo, Lee Jeon, quien acaba de incorporarse como redactora publicitaria. Eunbi, con una sonrisa, comenta que ahora se siente aliviada, pues ya no será la única redactora publicitaria. Después de eso, los demás integrantes también se presentan. Durante la reunión, explican que el nuevo proyecto consiste en desarrollar una campaña publicitaria para una marca de cerveza. De inmediato, comienzan a proponer ideas, entre ellas una historia protagonizada por un joven soltero que siente envidia de las personas que tienen pareja. La intención sería utilizar esa trama para atraer a un público más joven. Sin embargo, la conversación se desvía rápidamente del tema principal y todos comienzan a hablar sobre si actualmente están saliendo con alguien. Uno de los compañeros de la protagonista le pregunta a Lee Jeon si tiene novio. Ella responde que no, mientras piensa que, aunque no tiene pareja, sí tiene una hija. Eunbi se ríe y les comenta a todos que, entonces, probablemente a ella le irá mal con aquella publicidad, ya que no recuerda cómo era su vida cuando estaba soltera. Debido a ese comentario, los demás deciden que sea la protagonista quien se encargue de redactar el tema principal de la campaña publicitaria. Lee Jeon, al escuchar la decisión, siente que simplemente le han añadido más trabajo. Después de eso, todos continúan conversando y compartiendo sus opiniones. Una vez que la reunión termina, la jefa de equipo les pide que desarrollen una presentación basada en los temas que habían propuesto para mostrarla durante la próxima reunión. Todos aceptan la indicación. Al salir de la oficina, Eunbi se dirige hacia Seo Mi-ran y se incorpora a la conversación que mantenían la protagonista y la jefa de equipo. Durante el camino, comienza a elogiar a Seo Mi-ran, quien le agradece sus palabras. Mientras avanzan por el pasillo, Seo Mi-ran le pregunta a Eunbi cuándo piensa casarse. Eunbi le responde que todavía no está segura, aunque espera que sea pronto. Luego, con una sonrisa, le cuenta que su futura suegra desea que la boda se realice durante ese mismo año. Sin embargo, añade que, lamentablemente, su novio está demasiado ocupado.
Lee Jeon escucha toda la conversación en silencio. Una vez que llegaron al final del pasillo, Eunbi se despidió de la jefa de equipo, y Seo Mi-ran también se despidió de ella. Cuando finalmente quedaron solas, Seo Mi-ran le confesó a Lee Jeon que había visto cómo sujetaba la mano del director. Lee Jeon intentó explicarle lo que había sucedido, pero Seo Mi-ran le dijo que lo entendía, pues ella también había presenciado el momento en que el director arrojó a la basura las galletas que habían preparado los niños. Sin embargo, Seo Mi-ran le aclaró que Jeon Hyeon tenía una historia muy distinta a la de las demás personas, por lo que le pidió que tratara de comprenderlo. Lee Jeon, confundida, le preguntó a qué tipo de historia se refería. Entonces, Seo Mi-ran le contó que, unos años atrás, el señor Jeon Hyeon había sufrido un grave accidente. Un automóvil lo atropelló y luego huyó del lugar sin prestarle ningún tipo de ayuda. Desde aquel día, al director no le gustaba hablar sobre el tema, pues había recibido un golpe muy fuerte y, como consecuencia, ahora sufría de amnesia. La noticia impactó profundamente a Lee Jeon, quien terminó cubriéndose la boca con una mano debido al asombro. Seo Mi-ran continuó explicándole que, actualmente, el presidente no recordaba nada de lo ocurrido durante los últimos 3 años de su vida. Ni siquiera podía recordar que había realizado el servicio militar. Al escuchar aquello, la protagonista recordó la llamada que había tenido con Park, cuando él le comentó que Jeon Hyeon no recordaba el tiempo que ambos habían pasado juntos en el ejército. Finalmente, Lee Jeon comprendió a qué se había referido Park en ese momento. Seo Mi-ran también le explicó que, desde que ocurrió el accidente, el presidente se había convertido en una persona mucho más desconfiada y susceptible. Debido a ello, evitaba recibir regalos de personas desconocidas, ya que cualquier obsequio inesperado le generaba sospechas y temor de volver a encontrarse en peligro. Lee Jeon, temblando por lo que acababa de descubrir, le preguntó si sabía cuándo había ocurrido exactamente el accidente. La jefa de equipo le pidió que esperara un momento y sacó su teléfono celular. Después de buscar durante unos segundos, le mostró un artículo relacionado con el accidente. Seo Mi-ran le explicó que aquel era el único artículo o noticia que podría encontrar sobre lo sucedido, ya que la familia de Jeon Hyeon había decidido eliminar toda la información relacionada con el accidente. Al observar la noticia, Lee Jeon se da cuenta de que el artículo fue publicado el 3 de noviembre, exactamente 3 años atrás. Aquella fecha la impacta por completo, ya que era el mismo día en que había quedado en encontrarse con Jeon Hyeon para ir juntos al ginecólogo. Seo Mi-ran, al verla temblar, le pregunta si se encuentra bien. Lee Jeon le responde que sí y le agradece por haberle contado lo sucedido. Inmediatamente después, sale corriendo en dirección a la oficina del director. Mientras avanza por los pasillos, piensa que Jeon Hyeon realmente no la recuerda debido al accidente. Al llegar frente a la secretaria, le pregunta dónde se encuentra el director. Ella le responde que está en la planta baja, despidiéndose de una visita. Lee Jeon vuelve a correr de inmediato y presiona repetidamente el botón del ascensor. Durante todo ese tiempo había creído que él simplemente fingía no recordarla, pero ahora comprendía que en verdad no la había reconocido. Jeon Hyeon no sabía que tenía una hija y tampoco recordaba la existencia de Lee Jeon en su vida. Finalmente, ella lo encuentra en uno de los pasillos y se queda observándolo fijamente, con algunas lágrimas acumuladas en los ojos y una expresión ligeramente molesta. Mientras lo mira, no puede evitar preguntarse cómo fue capaz de olvidarlas. Jeon Hyeon nota su mirada y voltea hacia atrás para comprobar si ella está observando a otra persona. Sin embargo, al ver que no hay nadie detrás de él, comprende que aquella mirada está dirigida hacia su persona y se pregunta por qué lo observa de esa manera. Lee Jeon suspira y comienza a acercarse lentamente. Mientras avanza, piensa que él debió sufrir mucho durante todo ese tiempo.
Al quedar frente a él, aprieta los puños y le pregunta si sabe quién es ella. Jeon Hye-on le responde que sí la conoce, pues es la nueva redactora publicitaria de la empresa. Lee Jeon le pregunta si eso es todo lo que sabe sobre ella. En su mente, desea confesarle que tiene una hija, que ambos tienen una hija y que es una niña muy bonita. Después de dudar por unos segundos, Lee Jeon le pregunta si realmente no la recuerda. Sin embargo, antes de que Jeon Hye-on pueda responder, Eun-bi aparece llamándolo por su nombre, sorprendiendo por completo a la protagonista. Eun-bi se acerca a Jeon Hye-on y le comenta que había olvidado decirle que Lee Jeon es una antigua amiga suya, pues ambas estudiaron juntas en la preparatoria. Mientras habla, Eun-bi toma a Jeon Hye-on del brazo y se acerca todavía más a él, comportándose como si fueran una pareja. Luego, deja a la vista el anillo de compromiso que lleva en la mano. Lee Jeon observa el anillo completamente impactada y, en ese instante, comprende finalmente cuál es la situación entre ambos.